El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presentan La divulgación para una cultura compatible con la ciencia. Marcelino Cereijido Mattioli. Desde el año 1976, el doctor Marcelino Cereijido Mattioli es integrante del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ahí ha formado a decenas de investigadores que trabajan tanto en México como en el extranjero. Por tanto, conoce bien el mundo de la investigación científica y de la ciencia. De hecho, ha dedicado su vida a la ciencia para descubrir, simple y llanamente, que esta es una forma de interpretar la realidad. Y en esta búsqueda ha escrito libros y artículos en revistas y periódicos. El doctor Cereijido, distinguido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, participó en el segundo encuentro estatal para la divulgación y el periodismo científico, realizado del 5 al 7 de noviembre de 2014 en Querétaro, con la conferencia La divulgación para una cultura compatible con la ciencia. Para el doctor Cereijido, la ciencia es una manera de interpretar la realidad que no apela a milagros, revelaciones, dogmas ni al principio de autoridad. Es la manera más moderna que ha desarrollado el ser humano para interpretar esa realidad. Una persona que interpreta el mundo así es un científico, mientras que el investigador es una persona entrenada para tomar algo que no se conoce, estudiarlo y obtener alguna respuesta. Tras 2 golpes de Estado en su natal Argentina, Marcelino migró hacia los Estados Unidos, donde a lo largo de 4 años trabajó en Harvard, concretamente en el laboratorio de biofísica. De ahí vino a radicar en México, donde ha vivido desde entonces. Una vez que ya monté mi laboratorio para trabajar, quise saber por qué una sociedad como la sociedad argentina, a pesar de que tiene premios Nobel, tiene una hostilidad tan grande hacia la ciencia que se compara a la sociedad mexicana. Y entonces, ¿qué hace uno? Lo primero que hace es acudir a las enciclopedias y ver la palabra ciencia, a ver qué dice. Bueno, me pareció el festival de la estupidez. Eso que dicen los filósofos y los sociólogos y los historiadores de que hacemos los científicos da asco, lástima y vergüenza, ¿no es cierto? Entonces yo empecé a generar mi propia visión de las cosas, generé una manera de interpretar la ciencia que era para uso personal, pero me empezaron a invitar a conferencias, a publicar artículos, libros y demás. Y entonces esa es la razón por la que estoy acá. Yo les voy a decir lo que yo creo. Entonces, primera estupidez de la ciencia que se les enseña a los muchachos en el secundario y aún en la universidad, es que solo el ser humano interpreta la realidad. Desde mi punto de vista, o mi posición, es que no un organismo, cualquiera sea, solo puede sobrevivir si interpreta correctamente la realidad. Por ejemplo, si ustedes van a un campo, supónganse que todos estos, ustedes son girasoles, ¿no? Estarían todos mirando para el lado donde está el sol. Pero supongamos que había uno que está mirando para donde el sol no está en ese momento. Yo sabría inmediatamente que es un girasol tarado, que no está interpretando la realidad y por lo tanto la selección natural no le va a permitir dejar girasolitos tarados. Si un gato ustedes le dan una comida que no tiene taurina es un aminoácido, el gato se queda ciego. Pero si ahora yo le doy 40 comidas distintas, ¿no? 40, una sola de las cuales tiene taurina, digamos que la 34, el gato va y come de esa. Interpretar la realidad
es tan importante para seguir vivo que el ser humano, a través de toda su historia, ha creado modelos para explicar esa realidad. Desde el animismo, el monoteísmo, el politeísmo, hasta llegar al modelo científico, agregó el doctor Marcelino Cereijido. Por ejemplo, esa es la luna, aquel es el sol. ¿Alguno de ustedes sabría cómo hacer un sol o la luna, o una montaña o los océanos? No. Puesto que están ahí, yo los veo, tengo que suponer que quien sea que lo ha hecho es un dios, porque tiene poderes que ninguno de mis amigos ni yo lo tenemos. Los animistas piensan que esto se comporta así, el otro se comporta de la otra forma, porque tienen un ánima. Los modelos mentales de la realidad progresan mucho y hay un esfuerzo muy grande y se pasa a los politeísmos. En los politeísmos se reconoce que cada dominio de la realidad está a cargo de una deidad. Por ejemplo, todo lo que sea océano, para los griegos lo regía Poseidón. Todo lo que fuera el cielo lo regía Urano. Todo lo que fuera agricultura, Ceres, y todo lo que fueran bosques, Silvanus. Después se pasa a los monoteísmos. No todos los pueblos pasaron a los monoteísmos, solamente unos pocos. Se siguen profundizando los modelos para interpretar la realidad y se llega a forjar los modelos científicos. Cuando se genera la manera científica de interpretar la realidad, resulta eficacísima, ¿no es cierto? Y sin recurrir a milagro, revelaciones, dogmas ni al principio de autoridad. El ser humano ha hipertrofiado su capacidad de interpretar la realidad, porque a los modelos inconscientes le ha surgido los conscientes, y ese consciente lo han manejado hasta transformarlo en la ciencia. También los pueblos, hay muy pocos que tengan el último modelo de interpretar la realidad, que es la ciencia, y esos pocos se llaman primer mundo, y no la globalizan. El conocimiento es poder, y los pueblos que no la tienen le dicen así en montón tercer mundo. México pertenece al tercer mundo, es decir, es un país que no tiene ciencia. Tiene a lo sumo investigación científica, pero no ciencia. Y ahora déjenme ir un paso más allá. México no solo no tiene ciencia, sino tampoco tiene una cultura compatible con la ciencia. ¿Entendido? Déjenme dar un ejemplo. Hace unos años, a Salvador Cabaña, que era un jugador de fútbol del América, del Club América, se hizo loco a 3 cuadras de mi casa y le pegaron un balazo en la cabeza. Y entonces lo llevaron al Instituto Nacional de Neurocirugía, que estaba dirigido en ese momento por Julio Sotelo, amigo mío, y usaron un aparato que se llama Gamma Knife, que costó a México 43 millones de pesos. Y es capaz de operarte un tumor en la cabeza o hacer algo con la bala que reventó vasos y qué sé yo, sin abrirte la cabeza ni cortarte el pelo. Y le sacaron las castañas del fuego a Salvador Cabaña, se curó. Y se llenó la avenida Insurgentes de fanáticos del fútbol, agradeciéndole a la Virgen de Guadalupe que lo había salvado. Y entonces el suplemento Cancha del Reforma lo sacó en la primera plana y decía: lo salvó Dios. Entonces yo digo, esa gente no tiene una cultura compatible con la ciencia. 2 años después, Salvador Cabaña comenzó a jugar al fútbol de vuelta. Pero es un aparato que lo inventaron y lo hicieron, produjeron en Alemania. Y supónganse, vamos a hacer un número, de que haya 20 mexicanos que necesitarían ser atendidos con eso.
Eso a lo sumo lo pueden usar 4 veces en el día. Quiere decir que todos los días se morirían 16 mexicanos porque no tuviera el aparato ese. Yo hubiera llamado cultura compatible con la ciencia si el Guadalajara hubiera jugado contra el América y el Toluca contra el Cruz Azul y los Tigres contra el Monterrey, para comprarle 2 aparatos más de esos al instituto y establecer 5, 10 becas para que muchachos electrónicos mexicanos vayan a aprender a hacer el aparato. Eso ni se les pasó por la cabeza, ¿no? Entonces no tienen una cultura compatible con la ciencia. El no saber interpretar el texto escrito es analfabetismo común. El no saber interpretar la realidad a la manera científica se llama analfabetismo científico. Y es que uno puede permanecer como es y lo que cambia es la realidad. O sea, le va a cambiar, ya la ciencia le ha cambiado la realidad que él conoce, no existe más. Entonces es terrible porque uno de los máximos desastres que hay, que le pueden ocurrir a una especie, es ser seleccionado para ciertas propiedades y que le cambien las propiedades. Por ejemplo, si una persona, un campesino, puede realmente con la formación que tiene, basado en deidades y demás, interpretar que es una cámara de 14 megapíxeles, o que es un marcapaso, que es una computadora, que es un satélite climatológico, no lo puede. O sea, le va a cambiar, ya la ciencia le ha cambiado la realidad que él conoce, no existe más. Una guacamaya está perfectamente seleccionada para vivir en, el Ecuador o en el Amazonas. Y un pingüino está perfectamente diseñado y seleccionado para vivir en la Patagonia gélida, ¿no? Bueno, pues si usted lo lleva a lo lleva allá y al otro lo lleva ahí, se mueren, porque no puede sobrevivir en la realidad. Entonces, acá el primer drama es no tener ciencia en un mundo que está siendo producido por la ciencia. Pero el segundo drama es que la ciencia es invisible para el analfabeta científico. Pero el tercer drama es que cree que sí tiene ciencia. ¿Por qué? Porque la confunde con la investigación. Y hay un cuarto drama, y es que para los subdesarrollados todo problema se genera y se resuelve con dinero. Yo creo que todo lo que tenemos en pro de la ciencia o de investigación en el país, lo han creado nuestras universidades, ¿sí? De modo tal que con defectos o sin defectos es lo mejor que tenemos para marchar hacia la ciencia. Entonces tenemos que preguntarnos, lo que están haciendo las universidades en cuanto a ciencia y demás, ¿es suficiente, es adecuado, es correcto? Y mi respuesta es no. Así las cosas, añadió Marcelino, ni los periodistas ni los divulgadores pueden interpretar la realidad mexicana, porque viven una cultura que nunca ha fomentado la ciencia. En ese sentido, Marcelino criticó a los divulgadores que hacen divulgación para atraer a los jóvenes, solo con curiosidades, con casos insólitos, haciendo suponer a la gente que los científicos solo buscan cosas extraordinarias. Y en ese sentido también, aseguró que las universidades no están preparando divulgadores que sí sepan de ciencia y no solo de curiosidades. Tampoco están formando profesionales que tengan un compromiso social con su país, con su comunidad, porque una cosa es entender y otra es aplicar. Finalmente, invitó a los divulgadores a ponerse de acuerdo para saber interpretar las realidades de la ciencia, aunque eso choque contra las creencias de los demás.